Hey, un saludo familia, somos Lida y Bian y les damos la bienvenida al episodio número 47 de nuestro podcast La Muela. Yeah. Hola familia, ¿cómo están? Acá estamos una vez más cerrando la semanita con otro podcast de La Muela. Por aquí. Esperamos, siempre decimos lo mismo, pero créanme que eso está en nuestros más presentes pensamientos, yo diría. Retomar nuestro horario habitual, probablemente lo comencemos a hacer. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @LidaCao en Instagram, @elvelosaldianos, @lamuelapodcast. De la misma manera en Facebook y en Twitter. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube La Muela. Así es. Y ahí podrán ver nuestro contenido en formato de video. Recuerden activar la campanita y compartir el contenido. Comentarnos. Para que le llegue a más personas. Sí, ustedes coméntenos por allá. Recuerden también que nos pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spotify y en Anchor.fm. Igual en todas las plataformas donde haya podcast, pues allá estamos. Recuerden que tenemos un sorteo mensual. Se puede ganar una videollamada con nosotros. Lo único que debe hacer es estar suscrito al podcast en Apple Podcasts. Solo por esa plataforma nos deja un review y 5 estrellitas. Es importante que nos deje review porque así nosotros podemos coger el nombrecito y las primeras semanas de cada mes, acá en el podcast, como ya ustedes deben haber escuchado, nosotros damos un ganador. Así que tienes oportunidad en estos días porque a partir de la próxima semana haremos el sorteo correspondiente al mes de junio. Así que ve por allá. Tenemos una cuenta de Patreon también, pero está cerrada en este momento. Así que estamos esperando. Así es, estamos esperando que toda esta situación con la cuarentena, que poco a poco está volviendo todo a la normalidad o a lo que ya todo el mundo dice como nuevo normal, siguiendo algunas de las reglas. Acá, por ejemplo, en la ciudad de Miami abrieron todos los pequeños negocios, o la mayoría de los pequeños negocios, con sus reglas. Medidas, con nuevas reglas. Con nuevas regulaciones, en dependencia de cada ciudad. Yo creo que ya está habiendo una apertura, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, esperamos que ustedes también tomen las medidas necesarias. Y se cuiden muchísimo, familia, porque realmente el virus todavía no ha mermado. Pero bueno, hay que seguir. La vida hay que seguir con la vida y me parece que eso es lo más provechoso para hacer ahora, ¿no? Claro. Yo nunca quise, o sea, yo era partidaria de que se debía esperar un poco más, por lo menos acá en la ciudad de Miami, pero bueno, es lo que hay. Las autoridades abrieron ya. Yo he hablado con muchísima gente que me dicen que no, que están de acuerdo con que todo vaya fluyendo. Es que ya la gente lleva demasiado tiempo encerrado, Lee. Sí, yo sé. Sabes, eso también. No, y la dinámica de acá. Claro. Como es. Y es necesario también. Es contraria a todo eso. Mucha gente con esto ha perdido trabajo y tú sabes, las deudas siguen llegando. Así es. Entonces la gente necesita trabajar. No, por supuesto, pero todo esté con tanta restricción como estaba. Así es. Hace una semana, por ejemplo. Yo soy partidaria de que se hubiesen podido. Era imposible que la gente hacer otras cosas, tú sabes, eso mismo con las deudas. A lo mejor se hubiese tomado otra medida que ayudara a aliviar las deudas, por lo menos por un tiempo. Sí, bueno, veremos cómo fluye. Esperemos que no pase como en algunos otros estados que ha sucedido, que lo que ha sucedido ha sido un aumento del índice de contagiados. Así que así mismo. Esperemos que todos podamos cumplir, no salir a la calle, o sea, salir a la calle lo menos posible y no salir sin nuestras mascarillas, sin nuestros guantes, tomar todas las medidas que ya conocemos, ¿no? Claro. Entonces, Vivi. Nada, importante, recuerden que el sábado a las 7 de la noche nos vemos en mi canal de YouTube para el episodio número 6 de la cuarentena. Ustedes saben que es un espacio que estamos haciendo ahí, donde conversamos, donde hacemos freestyle, donde cantamos canciones y compartimos un rato ahí de buena energía. Así que ahí los voy a estar esperando. Otra información importante. No, y anunciaste que esta, si no era la última, iba a ser la penúltima. Sí, porque ya todo está volviendo a la normalidad. Entonces, exacto. Nosotros también volveremos a nuestra cotidianidad más inmediata, ¿no? Y otra noticia, otra información importante que tengo es que el próximo miércoles
Voy a estar estrenando temas en todas las plataformas digitales, también en mi canal de YouTube, así que estén pendientes ahí. Soltamos rap music, así que todos los míos activos. Para los que estuvieron presentes en la edición de la cuarentena pasada, pues es el tema de la cuarentiña. Ay, Dios, estoy de la cuarentiña pasada. Es que entre el tema de la cuarentena, el tema de la cuarentiña, ya estoy ya confusa. Bueno, los que estuvieron en la pasada transmisión de la cuarentiña pudieron apreciar que Bian estrenó un tema, Rap Music, que ya había dejado un preview en su cuenta de Instagram, @elvelosaldianos. Y bueno, a ustedes les gustó muchísimo. Les pidieron que lo sacara. Y desde el lunes, 1 de junio, pueden preordenarlo en todas las tiendas digitales. Y a partir del miércoles 3 ya sale. Esperándolo, porque ese tema a mí me encantó. A mí me gustó. Está buenísimo. También dejaste un preview en tu cuenta. En Instagram, en Facebook también. Recibió un buen feedback y nada, el miércoles. El miércoles de la próxima semana ya estamos... Lo pueden encontrar también el audio en YouTube. La calle con eso. El audio en YouTube. Entonces, familia, nosotros por acá estamos trabajando. Nos pasamos toda la semanita desde que yo abro los ojos, como siempre le digo, conectada haciendo cositas. Ustedes saben que la mayoría del tiempo nosotros trabajamos desde casa, pero no paramos, familia. No por trabajar desde casa, trabajamos menos. Hemos estado realmente muy, muy ocupados y también muy entusiasmados porque queremos retomar el horario del podcast. Yo estoy pensando también en hacer un podcast que ustedes mismas me han pedido de astrología, sobre astrología y todas esas cuestiones. Importante. Ajá. Estoy preparando un website y un website que será como un blog. Por supuesto, tendrá su página de Facebook, de Instagram. Y bueno, también quiero hacer un pequeño podcast, aunque sea de audio solamente, en las plataformas de audio. Vamos a ver, porque estoy hace algún tiempo en eso y entre tanto trabajo no he podido concretarlo, pero ahí voy. Recuerden que también estoy haciendo los Healing Mix en mi cuenta de Instagram, que son canciones en el IGTV, así que pueden llegarle. Tenemos 5. Y bueno, por allá seguimos, familia, seguimos trabajando y haciendo cositas, lo que ustedes pueden apreciar y lo que no, que es yo creo el grueso de nuestro trabajo. Claro. Pero aquí estamos muy tranquilos. Ayer ponía una foto de nuestro niño Zen. Mucha gente se quedó asombrada de lo grande que estaba el niño de nosotros ya. Pronto, pues yo había puesto en una historia, hace unos días puse una historia, tú sabes que me estaba enseñando a dibujar a Naruto. Sí. Tengo que ponerles uno de los que hace él. Zen tiene muchísimos dibujos. Yo diría que por lo menos más de 1000. Él no para. Se ha conectado con el dibujo. Y ha sido buenísimo. Y esta cuarentena la ha aprovechado en ello. Ha hecho muchísimos dibujos. Entonces, como a él le gustan los mangas. No sé, yo pienso que a nivel de creatividad, a él le gustan los animados mangas. ¿Sabes? Claro. Porque como le gusta ver ese tipo de... Algunos, porque hay otros que... Sí, hay otros que no le gustan mucho. Que no le gusta y otros que nosotros no dejamos que vean ni nada porque son para más adultos. Sí. Para adultos. El que más a él le gusta es Naruto. Así es. Bueno, entonces, bien, sin más. Bueno, ¿trajiste alguna de las cositas que sucedieron un día como hoy? Ajá. Y celebración también. Vamos allá. Lo primero. Hoy, día 29 de mayo, se celebra el Día Internacional del Personal de la Paz de la ONU. El 11 de diciembre del año 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 57-129, designó el 29 de mayo Día Internacional del Personal de la Paz de las Naciones Unidas para rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que han prestado servicios y continúan prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas por su alto grado de profesionalidad, dedicación y valor, y para honrar la memoria de quienes han perdido la vida en aras de la paz. Ahora, ¿por qué se escoge el día 29 de mayo para esta celebración? ¿Por qué? Porque en 1948, o sea, el 29 de mayo de 1948, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abogó por la creación de una fuerza multinacional que pusiese fin y supervisara el cese de las hostilidades entre Egipto e Israel. Esta misión no fue militar, sino que estaban presentes como observadores. Por eso es que se escoge el día 29 de mayo, porque ese día, precisamente ese día de 1948, es que se crea el Consejo,
es que se crea la fuerza multinacional para el comprendo. CCD. Tengo también que el 29 de mayo de ese mismo año, 1948, en Nueva York, se crean las fuerzas de las Naciones Unidas. Era la noticia que te estaba diciendo. Tengo también que el 29 de mayo, pero del año 1265, nace Dante Alighieri. Fue un poeta italiano conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura universal. Y el infierno también, importantísimo. Claro, el infierno también. Yo creo que mucha gente conoce sobre esto. Muchos de los que nos escuchan conocen la Divina Comedia y el infierno de Dante. También tengo que el 29 de mayo, pero del año 1892, nace Alfonsina Storni. Fue una poetisa y escritora argentina vinculada con el modernismo. Yo creo que tú querías decir algo sobre eso. No quería decir nada específico, pero Alfonsina Storni es una importante poetisa, activista también, una de las precursoras de defender a través de la poesía derechos de la mujer y no sé. A mí me gusta su poesía. Ella lamentablemente se suicidó. Sí, ahí habían, pero decían que habían dos versiones. Una decía que ella había... No se sabe, pero sí fue en el mar. Que había entrado al mar y se había suicidado porque ella creía que el suicidio era una de las opciones que te daba el libre albedrío. Como que ella hablaba de eso en su obra. De eso. Y otra de las versiones que dicen que se lanzó. Se lanzó a un acantilado. Bueno, en conclusión no se sabe. Yo sí sé que su vida fue bastante tormentosa. Sí. Pasó por muchísimos procesos internos y también de situaciones mentales que, bueno, así te cuentan, pero en realidad uno no sabe por las situaciones que estaba atravesando ella. Fue muy amiga también de Horacio Quiroga. Decían que eran amigos y amantes. Bueno, no sé, pero Horacio Quiroga también muere por suicidio. Tuvo una relación bastante estrecha con Alfonsina Storni. Y bueno, Alfonsina es una de las principales voces de la literatura femenina latinoamericana. Así mismo. Imprescindible. Y por último tengo que también 29 de mayo, pero del año 1984, nace Carmelo Kyan Anthony, más conocido como Carmelo Anthony, que es un jugador de baloncesto de la NBA que actualmente pertenece a la plantilla de Portland Blazers. Y bueno, quien conoce de la NBA sabe que Carmelo Anthony es un gran jugador que ha pasado por los Nuggets de Denver, por Houston, por New York. Ha jugado en varios equipos y durísimo, en mi opinión. Bueno, así que ya, esto es todo lo que traes. Bueno, buenísimo. Hoy 29 de mayo. Bueno, yo estuve buscando algunas de las cosas que estaban trending en Twitter y por supuesto había muchísimas cositas, muchos hashtags que hablaban, ¿no?, de diferentes situaciones. Pero ustedes saben que casi siempre me remito a la parte de fun y entertainment, ¿no?, para hacer un poco más dinámico esto, porque las otras noticias casi todos las conocemos y creo que hay también una saturación de todo este tipo de noticias. Me parece más, digamos, más entretenido, por llamarlo de alguna manera, hablar de las cosas que están trendy, lo mismo en la parte graciosa, ¿no?, como que en la parte de entretenimiento, alguna noticia de series, bueno, lo que siempre hablamos aquí. Pero en la parte general estaba trending esta noticia. Yo dije, voy a hablar solamente de eso porque yo creo que amerita toda la atención, y es el asesinato a manos de un policía, este crimen que se ha cometido en los pasados días de George Floyd. En Minneapolis. Este hombre hay un video, todo comenzó porque se hizo viral un video en las redes sociales de una persona, un transeúnte, que lo estaba filmando y lo transmitió por Facebook Live. Entonces fue desgarrador porque mostraba la imagen en que un policía... el policía lo estaba haciendo horrible, la detención y lo tira al piso, lo esposa y le pone la rodilla en el cuello. Y el hombre le está diciendo, no puedo respirar, no puedo respirar, y terminó muriendo. Bueno, hay implicado 4 policías, en este caso de asesinato,
Yeah. Todavía no dicen que es un asesinato porque el FBI está investigando, pero de acuerdo a las imágenes que todos hemos visto, sí, pero te digo, yo estuve leyendo hasta noticias que decían no se puede decir todavía porque todo está... Oye, todo el mundo lo vio. Fue un crimen. Ese hombre, la gente lo vio morir en un video. Fue un crimen. Así es. Bro. Así es, pero todavía hay medios que te manejan la información de manera que no sé. El problema que puedan darle brecha a todo lo demás. Yo sí sé que esto es un hecho lamentable. Es un crimen de índole racial porque el muchacho no había cometido tú sabes, ningún delito. Es que nadie... Es que eso son cosas que son... No sé, es insane, bien. Es que eso... El policía yo no sé cómo a estas alturas del mundo, ¿sabes? Con todo lo que ya ha atravesado la historia universal, en este punto todavía se siguen cometiendo ese tipo de violaciones y ese tipo de crímenes. Yo no puedo comprender. Y en países tan grandes como este, bro. El policía que hizo la detención, que le puso la rodilla en el cuello, la gente lo está publicando, existen fotos de él que pertenece a grupos de white supremacy. Sí, de supremacía blanca. Pertenece a eso. Come on, bro. Es que y no es la primera vez. Esto está pasando constantemente. Policías matando gente negra en la calle, man. Sí, muchísimos casos. Y los que no conocemos. Imagínate los que no conocemos, los que no se hacen virales. Ajá. Y los atropellos raciales que se cometen día a día y de todo tipo. Entonces ayer también, seguramente tú lo viste, también empezaron a haber disturbios en Minneapolis. Minneapolis y en otros lugares de Estados Unidos. Se produjeron 30 incendios. En respuesta, y vandalismos y muchísimas protestas. Ahí las opiniones están... Para que se haga justicia, porque es lo menos que se puede hacer ya que pasó este atropello, ¿no? Que estos policías sean juzgados y que se incremente, yo creo, la verificación bien, porque si tú ahora mismo te estás diciendo que ese hombre que estaba al servicio del pueblo, que es lo que para eso es que está la policía. Esa es la función de la policía, servir y proteger. No exactamente. Están protegiendo a la gente, bro, lo están asesinando, bro. Es lamentable. Yo creo que es bueno que haya este tipo de protestas y que la voz se sienta, porque es que no hay otra manera, además de los caminos legales, ¿no? Sí, pero que se sienta la voz, porque es que ¿de qué otra forma? Estoy de acuerdo con que la gente salga a protestar y que la gente se haga sentir. Lo que no entiendo es que ¿qué puede resolver vandalizar una tienda? No. Eso no resuelve nada, porque primeramente las tiendas que vandalizaron, la mayoría de los empleados de esas tiendas son negros. No, y la personas mayoría de los empleados... Entonces, ahora mismo todas esas personas negras se quedaron sin trabajo. No, yo con lo del vandalismo tampoco estoy de acuerdo. Te estoy hablando de las protestas y en las redes. Y sí creo que debe haber un movimiento. Mira, muchísimas celebridades se han pronunciado en contra de este crimen también. Hubo muchísimas. Otro que están... Está conmovida a toda la comunidad, yo creo. Sí. Hubo otro crimen hace poco también que cogieron presos a los que asesinaron al muchacho, que eran unos tipos que no eran de la policía ni nada, eran como guardia del vecindario, como guardia vecinal. Sí, las patrullas, ¿cómo se llama? Neighbor Patrol o algo así. Las patrullas de vecinos. Ajá, bueno, el lío fue que estuvieron en una discusión con un muchacho que también de raza negra, y esa gente le dispararon. Yo creo que recuerdo ese caso. Es que son muchos los casos. Y entonces habían cogido preso a los que es. El problema es que cuando sucedió eso, y la cosa se pone fea, porque cuando sucedió, automáticamente la policía dio la orden de arresto para esos tipos. Y una mujer, creo que era concejal o algo de la ciudad, le dijo tenía relación con uno de ellos y le dijo a la policía que no los detuvieran. Y por eso no había pasado nada con esa gente. No. Es loco. Claro, porque en todo ese mundo se tapiñan unos a otros y esconden las verdades, y eso genera todo tipo de corrupción en torno a la justicia y a todo lo demás. Y entonces habían detenido a los... Y sí, por eso es que siguen pasando, porque no se le presta la suficiente atención a este tipo de crímenes, porque son crímenes. Y es un abuso de poder y vaya, yo no sé... ¿Cuántos cargos habría que ponerle a esas personas? La verdad es que sí. Habían detenido a dos que eran padre e hijo. Los que le dispararon eran padre e hijo. Y estaban pidiendo también que detuvieran al que filmó el video, que estaba con ellos. Y entonces el tipo dijo que
que él había tenido que filmar el video porque él temía por su vida, porque esa gente eran agresivos, que no sé qué, no sé cuánto. No. Usted es cómplice de asesinato, mamá. Exactamente. Creo que el mundo ha evolucionado en muchísimos aspectos y cuando uno ve una cosa como esa te hace cuestionar, concho, ¿hasta qué punto hemos evolucionado o no? Es que como ahora mismo, en el 2020, como todavía estamos hablando sobre estas cosas, man. Eso es un crimen. Eso es un crimen de alto grado. De alto grado. Increíble. En fin, que sobre eso era lo que quería comentar. De lo que está más trending en Twitter. Me pareció que iba a traer estas... Yo dije, voy a llevar solo esto para poder extendernos un poco más y para que, ¿sabes? Con otra información no se le pudiera, a lo mejor, no restar importancia a esto, sino como que diluir esta información. Claro. Que sea lo único trending en Twitter de lo que hablaremos el día de hoy. Sí mismo. Así que, bueno... Seguimos con la información. Estábamos aquí tomando nuestro tecito. Vamos a pasar al tema del día de hoy, que yo creo que también es importante y va a ser un poco largo para ver si no nos extendemos tanto. Hoy queremos hablar sobre, más que hablar, quisiéramos hacer un llamado y concientizar la importancia que es o la importancia que tienen emitir una opinión. Hoy vamos a hablar sobre el criterio, sobre la opinión, sobre esa información que tenemos o ese juicio que nos hacemos con respecto a personas, a situaciones, ese que decir que todas las personas experimentamos. Me parece que a lo largo de la humanidad o a lo largo de la historia universal, las opiniones siempre han tenido un gran valor en el desarrollo, lo mismo científico que en el arte, la cultura. Claro. E históricamente también se han dado casos, siempre han existido los casos de personas que han determinado tipo de opiniones y sufren represalias. O sea, el acto de opinar tiene un valor importante. Tiene un valor importante y yo creo que a veces no lo asumimos como tal y no lo vemos como tal. ¿Qué te parece a ti, Bian? Es que yo creo que, tú sabes, nosotros las personas repetimos siempre esa frase de que esta es mi opinión y hay que respetarla. Pero ciertamente tú respetas tu propia opinión o tú de verdad le das valor a lo que estás diciendo. Tú de verdad valoras tu palabra, valoras tu... Porque yo creo que la gente opina muy a la ligera. Muy a la ligera. Ni siquiera se detienen a pensar en lo que están diciendo. Mucha gente, no digo que todo el mundo, pero yo creo que algo fundamental para hacer respetar tu opinión es tener base y fundamento en lo que estás diciendo. Y de esa manera puede ser que alguien esté de acuerdo o no contigo, pero quien no esté de acuerdo va a entender tu punto, aunque no lo comparta. Entonces, si estás hablando de la manera en que comunicamos nuestras opiniones también. Valorar y concientizar sobre esa manera. Y del respaldo que tenga lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo. Porque una cosa así dicha a la ligera, que denote claramente que tú no sabes de lo que estás hablando. Y ese tipo de opiniones, en mi opinión, no merecen respeto ni merecen ser tomadas en cuenta de ninguna manera. Sí, es que yo creo que hay una tendencia y un dogmatismo, ¿no? Una inamovilidad a la hora de muchas personas. Dicen, no, eso es lo que yo creo y ya. Y esa es mi opinión. ¿Sabes? Eso es una frase que vemos mucho, sobre todo ahora, en la época digital, en esta era de las redes sociales, donde todos tenemos esas herramientas para poder emitir nuestro criterio, claro, nuestra opinión. Y eso está dando pie a que cualquiera que tiene acceso a esa red tenga también acceso a dar su opinión. Claro, pero el problema con esto no es que tú des tu opinión. Tú puedes dar tu opinión. Lo que pasa es que siempre queremos dar nuestra opinión, pero que nadie la contradiga. Eso. Ese es el problema. Con la justificación que te decía anteriormente. No, es mi opinión. Sí, esa es tu opinión. Y me la tienes que respetar. Sí. No. Tú tienes que entender que tu opinión... Es tu opinión, pero yo no te la tengo que respetar porque yo también tengo la mía. Claro. ¿Y qué sucede con la opinión? Que la opinión es algo que
hay que verlo más allá de la mejor opinión o la peor o la verdad, porque no tenemos la verdad absoluta acerca de nada. Hay una relatividad. Estamos hablando de juicios subjetivos, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Cada opinión o cada criterio estará basado en la experiencia de la persona. En ese mundo, es una proyección del mundo interno de esa persona que le está dando, de nuestro propio mundo interno, de nuestra experiencia con respecto a situaciones, pero también carga con todo nuestro equipaje emocional, con todas nuestras creencias desde que somos niños, con todo lo que hemos aprendido con respecto al tema o no, porque a veces también de manera inconsciente nosotros proyectamos determinadas situaciones emocionales no resueltas o sí, o una plenitud. A lo mejor yo tengo una plenitud en determinada área que choca con la opinión que yo necesito dar, porque yo necesito a lo mejor en ese momento tener una opinión o una postura respecto a algo que sea constructiva, pero en esa construcción, decir algo que a lo mejor yo tenga resuelto, pero no es lo que necesito decir. Por ejemplo, personas que a lo mejor estén muy bien económicamente, pero puedan criticar el modo de vida, un determinado modo de vida o de buscar el sustento. Porque muchas veces a gente, por ejemplo, lo digo porque hace poco estaba viendo a alguien que es una celebridad emitiendo un criterio y la gente le decía, ¿pero qué tú estás emitiendo ese criterio si tú tienes tu vida resuelta? ¿Comprendes? Y a lo mejor su experiencia en ese sentido no se corresponde con lo que está diciendo, pero tú no sabes la vía y el camino y el proceso de esa persona para llegar ahí. Claro. Por eso te digo, depende de nuestro mundo interno, depende del contexto, depende de tantas cosas que nosotros no podemos tildar a alguien por dar una opinión como que tiene la verdad. No, claro. Por eso es que nosotros siempre decimos... Las opiniones a la vez, por ejemplo, tú das una opinión sobre un tema determinado. Tu opinión va a generar otras opiniones. Pues van a haber gente, va a haber personas que van a opinar acerca de tu opinión. Exactamente. Es así. Y si la tuya hay que respetarla, la del resto también. Cuando uno va a emitir una opinión, sobre todo en redes sociales, ese tipo de plataformas que son públicas, que cualquiera puede leer esa opinión, es importante no hacerlo dejándose arrastrar por emociones. O sea, no es bueno dar opiniones desde el enojo, no es bueno dar opiniones desde ese tipo de ¿sabes? De emociones. De emociones, porque... Desde lo emocional. Desde lo emocional. Tú puedes hacerlo en caso de que estés dando una opinión a una persona tuya cercana a ti en un marco cerrado, personal, no público. Pero cuando tú vas a dar una opinión públicamente, siempre cuando la emoción nubla el juicio, siempre. Las emociones, sí, como el enojo, tienden a nublar el juicio, y entonces ahí donde viene ya las descargas de odio las descargas de el ansia de destrucción esa, y eso al final ni aporta nada. Ese tipo de opinión, sobre todo a ti mismo, no te va a aportar nada a ti mismo. Tu enojo no te lo va a quitar. A veces hay gente que lo hace en plan desahogo. No te vas a desahogar, créeme. Yo creo que esas cosas lo que hacen es enojarte aún más. Sí, fomentar el enojo. Aún más, porque cuando tú pones este tipo de opiniones, luego te van a responder. Te van a responder de la misma manera, porque no esperes que te vayan a pasar la mano. Si tú esparces odio vas a recibir de vuelta. Normal. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Que eso va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a crecer. Nunca vas a salir del círculo ese. Yo pienso que debe ser cuidada cada opinión que damos. Cada opinión que damos debe ser importante en el sentido de que se trata de nosotros. A lo mejor no te importa lo que piense el otro o lo que sea. Como tú decías, crees en que te vas a desahogar o que así vas a cumplir un objetivo contigo mismo, y no. Porque es que ¿acaso tú has concientizado la importancia que podría tener emitir este criterio? Claro. Empezando por nosotros mismos. Claro. Vaya. Es lo que yo pienso. Es lo que decía cuando hablamos de una opinión puede cambiar vida, bien. Es que respetarla, puede hacer tantas cosas positivas. Lo que sea. Man, qué tan importante
es para ti tu opinión? ¿Qué tan importante crees tú que puede ser lo que tienes que decir? ¿Qué tan importante es lo que tú estás aportando al resto? Con lo que vas a decir, con lo que vas a escribir. Entonces piensa en eso. Hay opiniones que ciertamente no vale la pena darlas. No vale la pena. Sí, yo tengo una frase de Séneca que dice, me gustó y por eso dije, voy a traerla a podcast. Dice, importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinen de ti. Y es que lo que tú piensas de ti mismo, aunque sea inconscientemente, será la base sobre la cual se va a sostener tu opinión acerca de los demás, claro, acerca de otro. Entonces yo creo que es importantísimo eso que tú estabas diciendo, Bian, en ese sentido. Cómo debemos cuidar la opinión, cómo nuestros criterios deben ser cuidados. Aquí también tengo que la palabra opinión viene del latín opinio. Una opinión es un juicio que se forma sobre algo cuestionable. Es decir, aquí ya la propia etimología de la palabra te está poniendo en tela de dudas la veracidad. Cómo cada cosa que emitimos puede ser cuestionable, claro, porque dependerá de lo mismo que yo decía anteriormente, de nuestro mundo interno, de determinado contexto. De nuestras creencias, de nuestro sistema de pensamiento. De nuestro mundo interior, la opinión también es el concepto que se tiene respecto a algo o a alguien. Es lo que decía. Claro. Es decir, que como te decía, una opinión puede generar muchísimas cosas positivas. Hay mucha gente que les ha cambiado la vida por determinada opinión que han dado, han conseguido determinado o que han recibido. Es decir, no imaginamos lo importante que eso puede ser. Emitir una opinión en un lugar o con personas determinadas puede hacerte ganar un puesto de trabajo, puede ayudar a otros, sobre todo. Entonces, ¿por qué no hallar esa importancia que debe tener la opinión? ¿Por qué no emitir criterios que puedan ser útiles? Claro. Para empezar, a nosotros mismos. Porque si nosotros estamos dando un criterio que es útil a alguien, ya ahí estamos develando una luz que va a ser útil para nosotros mismos igual, aunque no lo sepamos. Entonces, hay que ser cuidadosos. Creo que debemos ser cuidadosos y darle la importancia a la opinión y al criterio como una herramienta comunicativa que es. Claro. Es importante eso que estás diciendo a la hora de dar la opinión. Ahora, también es importante establecer qué es importante para nosotros a la hora de recibir opiniones. Sí, porque podemos partir desde el punto de vista de receptores. Claro, a tu vida entra lo que tú permitas que entre. Entonces... O de emisores. Siempre que hagas... Vamos a analizarlo desde las dos. Claro, siempre que hagas o digas algo, eso va a generar opiniones en la gente que lo reciba. Tienes que tener claro qué vas a dejar entrar y qué no, qué es provechoso para ti y qué no, qué te puede ayudar a evolucionar y qué no, porque ciertamente hay opiniones que no valen de nada, que no sirven, que no aportan, que no aportan. Y sí, es cierto, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene derecho a darla, pero no todas las opiniones son válidas. Entonces, creo que debemos pensar también con respecto a lo que tú dices, ¿qué nosotros queremos conseguir con nuestra opinión? Nosotros queremos conseguir algo inconscientemente. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros opinemos aquí? Claro. ¿No? Creo que hay que cuestionarse eso antes de emitir un criterio. ¿Con qué objetivo yo estoy haciendo esto? ¿Qué de positivo puede generar en mi vida? Para empezar por ahí. ¿No te parece? Claro. Porque... Y estar consciente, que esa es nuestra percepción de la realidad. O de esa realidad. La verdad no es absoluta, lo que puede ser... Y sobre ella es que vamos a emitir ser cierto criterio. Para ti, a lo mejor para otra persona no lo es. Lo que es verdad para ti, para otra persona no lo es. No, lo que está correcto para ti, a lo mejor para otra no. Así es. Y eso lo hablábamos en el episodio pasado, que si no lo han ido a escuchar, vayan. Donde decíamos que alguien dijo, el mejor rapero en tu grupo, el mejor rapero de habla hispana. Es decir, esa es la opinión de ese muchacho. Es algo que a lo mejor es debatible, pero no cuestionable en el sentido de que él tiene su opinión partiendo de su experiencia. De su gusto personal. De su gusto, ¿sabes? En este sentido. Porque obviamente hay otro tipo de cosas de que en tanto sean debatibles, a lo mejor la persona puede cambiar su percepción.
pero con este tipo de cosas no lo es tanto, o sea, es más relativo todavía. Entonces, yo por lo menos, bien, en lo personal, en lo que a mí respecta, cuido mucho cómo doy mi opinión. Sobre todo en esta era de las redes sociales que son tan importantes. Por ejemplo, la opinión es un medidor en el mercado. Sí. Cuando vamos a hacer una compra digital, vemos que abajo están los reviews o las reseñas del producto de otros customers que lo han comprado. Entonces, muchas veces nosotros, antes de invertir nuestro dinero o nuestro tiempo, nuestros recursos, cuales sean, vamos a ver la opinión o los reviews de las otras personas. Y fíjense si es tan cuestionable, como decía la etimología de la palabra, y eso lo estábamos hablando detrás de los micrófonos, de que puede ser que mi experiencia con un producto no haya sido la mejor, pero tienes otros 50 reviews del mismo producto positivos y que la persona le vino bien ese producto y pudo aprovecharlo de la mejor manera. Entonces, es medidor, pero hasta qué punto. Claro. A lo mejor de los 50 reviews, 20 son perfiles que trabajan para esa compañía. Claro. Y también de las opiniones negativas, tal vez muchos son de la competencia. De la competencia. O de entonces, situaciones personales. ¿Hasta qué punto tú tomas en cuenta ¿Hasta qué punto es un medidor verosímil? Claro. ¿Hasta qué punto es la verosimilitud de la opinión? Claro. Y es que en sí misma la palabra habla de que es cuestionable. Es cuestionable en todos los sentidos y dependerá de muchísimos factores de la persona que la dé, en el contexto, por qué la dio. Entonces, lo mismo como receptores de alguna opinión que como emisores de dicho criterio, debemos ser cuidadosos y dar la importancia que yo creo que requiere, ¿no? No hablar por hablar, no decir cosas por decirlas. Recuerden que la mitad de las cosas de este mundo no las conocemos. La mitad. Por decirte un número, una cifra, por pesarlo. La mayoría de las cosas de este mundo no las conocemos. Somos ignorantes. Esa es la naturaleza del ser humano. Claro. Es decir, que toda conjetura, porque al final son conjeturas, dependerá de nosotros, familia. Sí, son apreciaciones. También es importante. Son apreciaciones personales, juicios subjetivos, imposibles de medir, de constatar, también es basados en un sentido común, a lo mejor. También es importante tener presente sobre qué vamos a opinar. Porque muchas veces emitimos opinión sobre cosas que no son de nuestra incumbencia. Damos criterios sobre algo que sobre todo en la era de las redes. Que no es una situación de tu incumbencia y que no te están dando participación en la cuestión. Porque a veces, cuando tú le das participación a la gente, ahí sí, bueno, tienes que soportar que te digan cualquier cosa, pero si no te la están dando. No sé, hay cosas que yo pienso que eso es importante. Tener claro hasta qué punto tú tienes conexión con esa persona o hasta qué punto tú puedes llegar a dar una opinión. Porque lo que no es de tu incumbencia, ahí tu opinión no vale. No vale, no se necesita. Ahora, otra cosa que es importante también es cuando tú pides que te den opiniones. Entonces tú tienes que estar listo para recibirlas de todo tipo. De todo tipo. Porque hay personas que, como tú decías, no entienden el valor de la palabra. No entienden el valor o sea, la importancia de emitir un criterio sobre algo y que sea tomado en cuenta. También se habla de la opinión pública. Y ahora recordé porque me estabas diciendo esto, ¿no? La opinión pública, que es muchas veces la encargada, no sé, a través de herramientas como los medios de comunicación, en este caso también de las redes sociales, cómo hay determinados metrajes, por decirlo de alguna manera, cómo se puede medir, ¿no?, la opinión pública de las masas. Muchas se miden por encuestas, pero ¿hasta qué punto esas cosas son verdaderas, bien? Es que eso es muy subjetivo. Muchos medios implantan su opinión
En la serie esta que estábamos viendo... No, y manipulan. Es lo que te decía. Hay una cosa que es dar una opinión y otra cosa es dirigir las opiniones hacia una línea de pensamiento. Y hacia determinados intereses. Claro. Eso hacen también mucho los medios o las personas que son figuras públicas que tienen cierta credibilidad, digamos. Influencia. O cierta influencia de criterio, los líderes de opinión. Muchas veces es cuestionable en el sentido de que responde a sus propios intereses. Claro. Y por eso es tan importante. Y yo creo que esto puede ser un resumen anticipado de lo que hemos venido diciendo hasta en estos minutos de podcast. Y es bien la importancia de tener nuestro propio criterio y de trabajarnos a nosotros y de tener ese conocimiento como para nosotros poder tener nuestra propia opinión, no así rebatir la ajena, que yo creo que eso es en la mayoría de los casos improductivo, pero tener nuestra propia opinión. Claro. Tener un conocimiento sólido, tener cierta sensibilidad con determinadas situaciones, con determinado contexto. Yo creo que hay una importancia. Es que podemos estar de acuerdo. En nosotros nutrirnos. Yo puedo estar de acuerdo con una opinión tuya, pero ¿O no? la mía no tiene que estar basada en la tuya. No. A lo mejor concordamos, es que no va a pero estar basada nunca porque... No debe estar basada en la tuya. Es que no va a estar basada Y otra nunca. cosa es que porque cada quien es distinto. Puedo no estar de acuerdo con tu opinión, pero eso no significa que soy tu enemigo. No. Simplemente no comparto esa opinión. Esa no la comparto. Eso no quiere decir que yo sea, tu enemigo. Y hablando de enemigos, me recordaste una frase que tengo acá de Borges, que dice: quizá haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero al rato, puedo ser también enemigo de mis opiniones. Claro. Y es así, porque la opinión es voluble y está todo el tiempo, como nosotros mismos y como nuestra misma vida, sujeta a cambios. A cambios, claro que sí. A evolución. A lo mejor yo tengo hoy un criterio de este teléfono y cuando pasen 2 meses ya cambió, porque cambió el contexto en el cual lo compré. Y pongo el teléfono porque es una de las cosas, una cosa banal, ¿no? Una cosa sin simple. Importancia, pero así sucede con la mayoría de las situaciones y las cuestiones en esta vida, ¿no? Es que la experiencia de vida que tienes a los 16 años no es la misma que tienes a los 20, no es la misma que tienes a los 30, no es la misma que tienes a los 40. Y ojalá no sea la misma que tenga mañana, la que tengo hoy. La experiencia porque eso es lo que yo espero. La experiencia de vida que tienes cuando eres un adolescente no es la misma que tienes cuando eres padre de un adolescente. O de un niño, no es la misma. Y entonces hay ciertas y determinadas cosas en las que tú creías, cosas que tú pensabas, que a lo largo de ese tiempo cambian. Y como cambia tu experiencia de vida, cambia tu opinión también con respecto a muchas cosas. Y está bien. Es lo normal, es que es normal. Es el proceso normal. Eso no es que tú te propongas hacerlo, eso ni siquiera pasa voluntariamente. Así mismo. Eso es la vida. Es la naturaleza del individuo. Hay que asumir, familia, yo creo, el carácter relativo y darle margen a ese error, porque no hay evidencia absoluta de nada en las opiniones. Depende de muchos factores. Debemos comprender que la opinión se forma a través de nuestra experiencia, en todos los sentidos, y no es la única, ni la mejor, ni la absoluta. Siempre va a depender de nuestra manera de ver la realidad. Claro. Y ahora en la era digital todo esto se ha agudizado. Yo creo que uno de los ejemplos más visuales que podemos tener ahora mismo en las redes sociales es la herramienta del like y el dislike. Claro. Esto es un medidor de opinión de las redes en un intento por democratizar la opinión, ¿no? De que tú puedes dar like si te gusta y dislike si no te gusta. Claro, es un poco simple, según mi punto de vista, ¿no? Claro, sí. Pero para la herramienta y la inmediatez de las redes sociales, mira, les ha funcionado. A ellos como herramienta de red social. Pero es que también eso, el gusto personal de la gente es... Y eso también, en los likes y los dislikes, también entra ahí a formar parte del factor personal. Hay gente que da dislike por simplemente cosas personales, por... no sé. Es que eso de las opiniones en las redes sociales es lo que ha traído el fenómeno hater. Porque antes, cuando no había redes sociales, donde no había un foro donde la gente se expresara, nadie sabía las opiniones de nadie sabía hasta qué punto te querían, hasta qué punto te odiaban. Y ahora, con la democratización esta en
el de que dan las redes sociales, donde todo el mundo puede expresar y todo el mundo tiene ansias de decir algo y ser tomado en cuenta y que lo que diga sea importante. Y todo el mundo tiene una plataforma de expresión ahí. Entonces ahí esto puede ser un medidor de opinión bien. Va a dar lugar a todo esto que la gente desate. Está aquí quien da una opinión positiva, está quien da una opinión negativa, pero respetuosamente y con fundamento y con base que puede ser tomada en cuenta, y está el que simplemente esparce odio sin medida. Cada quien esparcirá lo que lleva por dentro. Yo creo que eso habla más de la persona que de lo que está diciendo. Claro. Cuando una persona no te habla con los argumentos necesarios, tú puedes percibir cierta incomodidad en esa persona, no en ti. Yo creo que también una de las cosas que ha desatado las redes es hacer de estas diferencias. Bueno, las redes, y cuando digo las redes, porque ahora lo vemos visible, pero eso siempre ha sucedido. Eso siempre ha pasado, Pero bueno, ahora hablando de este caso, ¿no? Estas diferencias o esta diversidad a veces es un objeto de enfrentamiento y polémica, lo cual está bien la discusión, el debate ha existido de toda la vida. Pero yo creo que la manera en que uno se conduce irrespetuosa y mostrando este hate, o muchas personas tienen perfiles falsos, ni siquiera lo hacen desde su propio perfil. Entonces, ¿cómo tú vas a ocultar tu identidad? Entonces, ¿de qué libertad de expresión tú me estás hablando si no lo estás haciendo ni siquiera desde tu propio perfil personal? Entonces, por supuesto que toda esta evolución informativa o digital da pie a este tipo de cosas. Y es importante. Esa parte que tocaste es importante. Déjenme decir algo. Tienes redes sociales y obviamente tienes derecho a la libre expresión. Tienes derecho a dar tu opinión, sea cual sea esta. Ahora, los demás tienen el derecho de no leer tu opinión, de no escucharla y de no tomarla en cuenta. Eso tenemos que tenerlo claro. Cuando tú entras a la página de una persona a dar tu opinión y a esa persona no le interesa lo que tú tienes que decir, o no lo dijiste de la manera correcta, tiene todo el derecho de borrar tu comentario, tiene todo el derecho de bloquearte, porque para eso existe también el botón de bloqueo. Sí, eso hemos hablado aquí. Para eso existe, porque cada página, cada perfil en una red social es personal. Eso no es que la página de alguien, por muy conocido que sea, es la página del pueblo. No, ese es el espacio de libre expresión de esa persona. El tuyo es tu página. En tu página tú puedes decir lo que tú quieras y nadie te puede decir nada. Pero cuando tú te diriges al perfil de otra persona a esparcir odio, te van a bloquear y no puedes quejarte que si la libertad de expresión, que si cómo es posible que bueno, la libertad de expresión es para que la ejerzas en tu perfil. Eso tienes que tenerlo claro. Eso tienes que tenerlo claro, porque muchas veces hacemos esto. Nos metemos en perfiles que no son los de nosotros a dar opiniones. Y a veces no lo hacemos de la mejor manera, o no lo hacemos respetuosamente. Y o te borran el comentario, o te bloquean, y te lo mereces. Así es, así es. Por eso yo decía que hay que ser cuidadoso. Ya los filósofos desde la antigüedad también hablaban sobre la opinión. Por ejemplo, en la Grecia antigua lo veían como doxa. Uno de los filósofos que habló sobre esto, uno de los primeros, fue Parménides, que habló de la doxa. Y se traducía como esta opinión, ¿no?, que distinguía la vía de la verdad de la vía de la opinión. Así que fíjense cuán complejo es. O sea, y la vía de la opinión sería este conocimiento que se adquiere a través de la experiencia, según Parménides, ¿no? Ya Platón lo llevaba un paso más allá y decía que la doxa era ese conocimiento fenoménico. Fenoménico entendido en tanto... Lo fenoménico se hablaba muchísimo en la filosofía. No quiero entrar ahí porque es un tema bastante complejo. Quiero desmenuzar esto de la manera un poco más potable y más entendible posible. Valga la redundancia, ¿no? Está buena la rima esa. No. Me salió aquí. Más entendible posible. La vía de la verdad o la vía de la opinión, como yo decía. La vía de la opinión es ese conocimiento adquirido a través de la experiencia, como yo decía. Pero ya Platón decía que sería ya este conocimiento adquirido a través de lo fenoménico, de la apariencia, por un lado. O sea, el mundo tal y como lo vemos nosotros acá. Percepción el mundo sensible, ellos hablaban. Entonces, por tanto, esto es engañoso.
Claro, porque es que todo el mundo no percibe las cosas de la misma forma. Es parcial, ¿sabes? Cuestionable. Como todo, como todo. Claro. Y por tanto ahí entra el mundo interno y la experiencia de cada quien. Entonces no podemos dar una verdad absoluta. Él lo contrapone al episteme, que sería el conocimiento, que también podría ser llamado ciencia en el mundo griego, ¿no? Pero, o sea, en la traducción literal, pero ellos cuando hablan de episteme, hablan de ese conocimiento. ¿Cómo se contrapone ese conocimiento y la opinión? O sea, y la doxa. Esa conjetura y esas creencias. Lo cuestionable que es. Y que siempre va a dar margen a que otro pueda emitir un criterio sobre eso. Porque tú no tienes la verdad. Tú estás hablando de... basado en tu episteme, en tu conocimiento. Claro. Si existiese una verdad absoluta, hubiese una sola religión. Hubiese una sola corriente filosófica. No. Hubiese solo una forma de pensar, hubiese solo una forma de vestir, hubiese solo una forma de hablar, hubiese solo una forma, una cosa de... Es que es tan loco, man. No, y es que eso se da en el mundo de las ideas, pero ese mundo de las ideas depende de lo que yo te decía, de todo tu mundo interior. Pueden remitirse a la alegoría de la caverna. Uno de los pasajes filosóficos más importantes, yo diría, de la filosofía occidental. Es bastante complejo de explicar aquí. Pero ahí hablan entre la relación, o sea, de la relación entre la doxa y la episteme. Ese está súper bueno. Entre otras cosas, ¿no? Es bastante, porque hasta significados ocultos esotéricos tiene la alegoría de la caverna. Podríamos encontrarles, ¿no? Pero lo que yo quisiera que se viera acá es cómo desde la antigüedad, y no solo Parménides y Platón, muchísimos de los filósofos occidentales han hablado sobre la opinión. Eso ha sido objeto de análisis. Es decir, que no solo en nuestra cotidianidad se ve. Fíjense si tiene importancia saber lo que decimos, conocer, y sobre todo verlo como algo voluble que puede cambiar y que se puede moldear de acuerdo con nuestra experiencia y de acuerdo a nuestra evolución interna también, yo pienso. Claro. Sí, claro, es lo que estábamos hablando. Toda la experiencia de vida que tienes en un punto dado no es la misma que tienes en otro. A lo mejor lo que aprendiste sobre un tema en un momento, luego aprendes otra cosa. Eso puede variar, eso depende de muchísimos factores. Debemos ser cuidadosos y tener presente, yo creo, esta variabilidad a la hora de nosotros emitir un criterio. Respeto, bro. Respeto. Lo primero que tienes que respetar es la diversidad. Lo primero que tienes que respetar es la diversidad. Lo primero que tienes que respetar es que todo el mundo no piensa igual que tú, ni tiene por qué hacerlo. La persona que va a recibir tu opinión probablemente piensa distinto a ti. Muy probablemente piensa distinto a ti. Entonces, tienes que respetar eso. Tienes que respetar eso porque el propósito de la opinión es simplemente darla, hacer saber cómo tú piensas, qué tú piensas. Por eso te decía que es importante, que hay que partir desde el punto de que ¿por qué yo estoy emitiendo este criterio? ¿Qué yo quiero conseguir? ¿Quiero conseguir algo? Claro. No imponerle a otra persona tu opinión o tu manera de pensar, porque eso no es así. No puedes imponerle a nadie que piense de la misma forma que tú. No puedes imponerle a nadie tu visión de la vida, de la realidad, porque todo el mundo no lo ve igual. Todo el mundo no lo ve igual. Y por muy enérgico que quieras ser con tu opinión, por muy tajante, eso no va a cambiar. No, además una opinión dicha irrespetuosamente. Por eso es que hay que dar también la manera en la cual nosotros damos nuestra opinión. No va a ser tomada de la misma manera si tú das opiniones con argumentos, claro. Opiniones que puedan ser, que puedan aportar un valor y que puedan ser útiles. ¿No te parece? Claro que sí. No es lo mismo también que te dé la opinión una persona desconocida que una persona querida. Claro. No es lo mismo que te dé, que emita, ¿sabes? No va a ser nunca la reacción de una persona que sepa sobre una materia, que sea una persona que ha estudiado sobre algo. Por ejemplo, si tú le pones musicalmente un tema a una persona que no sepa de música o de ciertas cuestiones, nunca va a ser el mismo criterio que otra persona que tenga los conocimientos para hablarte de determinadas
de determinados aspectos de la canción. Así mismo. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que podemos ver esa volubilidad. Ajá. Y esa variabilidad. No, y los puntos de vista. Sí está claro que hay que respetar la diversidad a la hora de dar una opinión, también hay que respetarla a la hora de recibirla. Cuando la pedimos, hay que respetar la diversidad de criterios de los demás. No, y aunque no la hayamos pedido, nosotros debemos saber sobre todo esto, que tiene un carácter relativo, que son juicios a lo mejor que alguien emite de acuerdo con su experiencia, pero a la hora de que nosotros recibamos las opiniones también tenemos que tener presente todos estos factores para que a lo mejor una opinión que no tenga sentido no nos pueda afectar. Así mismo. Porque a lo mejor alguien, sin tú pedirle la opinión, viene a dártele, es una opinión poco constructiva y respetuosa. Entonces debemos saber que ese es el mundo interno de esa persona, que no te va a afectar a ti porque esa persona probablemente ni la conoces, ni te conozca a ti. Entonces, bueno, creo que sería importante tener presente todo esto y creo que es importante que hayamos tocado este tema hoy aquí. Como padres, es importante cuando damos nuestras opiniones a nuestros hijos y de la manera en que se la damos, porque muchas veces, y yo creo que la mayoría del tiempo, cualquier opinión que tú le des a un niño, eso lo va a dejar marcado para siempre. Uh-huh. Por supuesto. Pues, yo creo que con las personas que uno tiene cierta responsabilidad, con los hijos, con los padres, responsabilidad en tanto amor. Las personas que queremos, uno debe ser más cuidadoso todavía. Porque hay que ser sincero, porque pero nuestro hay que criterio ser cuidadoso. Puede lo mismo aportar muchísimo que afectar o influir en sus decisiones o en su vida en general. Uh-huh. Muchas veces cuando somos niños, nuestros padres que tienen también sus situaciones imponen ciertas creencias basadas también en su vida y en su percepción de la realidad, pero a lo mejor cuando somos pequeños eso nos influye en nuestro comportamiento inmediato. Claro. O también se nos instala en nuestro inconsciente y se nos traduce a manera de creencias, de miedo, de limitaciones. Entonces, debemos ser cuidadosos a la hora de emitir una opinión o un criterio a las personas cercanas. Mira, yo creo que a todos, pero con especial énfasis en las personas que nosotros queremos. Yo tengo una experiencia con respecto a eso, no con familiares y ese tipo, pero por ejemplo, cuando yo era maestro, uh-huh, siempre cuando tú estás dando clase a un grupo de estudiantes, siempre hay niveles de aprendizaje. Hay niños que aprenden mucho más rápido que otros. Sí, todos no son iguales. Hay niños que tienen mejor disciplina que otros. Pero con los niños que, por ejemplo, no tienen un aprendizaje un poco más lento, uh-huh, o tienen ciertos problemas de disciplina, hay que ser cuidadoso a la hora de tratar con esos niños, porque no sé, mi experiencia de vida es, yo cuando era alumno muchas veces vi maestros decirle a niños brutos, buenísimo, burro, yo también, y esto sí, es decir, que cuando lejos, es educador, lejos de hacer, uh-huh, que el niño entendiera la situación que tenía y que se le prestara más atención a los estudios, lo que hacía era los desmotivaba mucho más, y llegaba al punto en que el niño asumía, ya, yo soy un burro, yo no voy a aprender nunca. Exactamente. Y así mismo con la disciplina, cuando tú le dices a un niño, tú eres un pesado, tú te portas mal, ese, uh-huh, niño va a llegar a un punto en que él no le va a interesar portarse bien, no le va a interesar tener buena disciplina. Es lo que te decía. Va a asumir el papel de que yo soy el pesado del aula y yo soy el que me porto mal aquí. Yo no voy a estudiar porque en definitiva soy bruto. Todo eso se instala en el inconsciente y lo reproduce y lo reproducimos todo el tiempo. Yo siempre fui cuidadoso. Con a eso me refería bien, a las personas por las cuales nosotros tenemos responsabilidad. El que es educador es el doble la responsabilidad que tiene, claro, a la hora de emitir una opinión, a la hora con niños, a la hora de impartir determinada materia. Y yo creo que es importante que el profesor dé su opinión. Yo creo que sería muy positivo
que no solo diera, o sea, que no solo impartiera el conocimiento de manera reproductiva, que también dé su opinión, pero creo que se debe ser cuidadoso con esto. Y repito, fíjate que la palabra que creo que más he repetido es cuidadoso. Y así mismo porque sucede somos con los personas, porque estamos... El problema es ese, que nosotros hemos minimizado las relaciones personales e interpersonales. Creemos que como es la cotidianidad, como las personas es lo que más vemos, las personas son los que más vemos, es la pi constante en nuestras vidas, ya. No, las relaciones interpersonales del tipo que sea es lo más importante, es lo que nos va a ayudar en nuestra evolución personal. Y es lo que va a ayudarnos también a crecer como sociedad, como comunidad, valga la redundancia. Así mismo. Entonces, no debemos pasarla por alto, pienso yo. Debemos tener esa responsabilidad, familia. Responsabilidad. Sobre la responsabilidad hicimos un podcast. Sí, tenemos que ser responsables con lo que decimos. Cómo lo decimos, a quién se lo decimos, también por qué también lo los decimos. artistas, bien. Todo eso. También los artistas, las figuras públicas a la hora de dar un criterio. En el caso del rap, que el rap es una buena plataforma de expresión artística donde básicamente yo diría un alto porcentaje se basa de la opinión o el criterio de cada rapero. Creo que también se debe asumir la responsabilidad que tienes como MC. Claro. A la hora de decir las cosas, ¿no? Bien. De eso has hablado también varias veces acá. Que tienes, en dar a la tu hora opinión. de decir las cosas, cómo las vas a decir y tener claro a quién está dirigida tu opinión. Por eso te decía, siempre... Por eso, mira, cuando yo hice el live con Misionero, hablamos mucho sobre esto, sobre la responsabilidad que tiene uno como artista, pero yo traté, bueno, le dije, y él obviamente me entendió, le hablé sobre a quién en el rap, por lo menos en el rap en español, a quién va dirigido el discurso de rap. El discurso de rap va dirigido en mayor parte a gente muy joven y adolescente. Entonces, hay que ver... personas, bien. Sí, pero son gente joven. No, sí, tú no le hablas a una persona adulta punto. como tú le hablas a un adolescente. Exactamente. ¿Me copias? Entonces, no lo va a afectar de la misma manera. No lo van a tomar de la misma manera que puede tomarlo una persona adulta. No va a tener el mismo impacto lo que tú le digas a una persona que es casi un niño. Así es. Que lo que le digas a una persona que es adulto. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces es importante tener claro eso. Es importante tener claro eso. Y sobre todo, no por la cosa de ser real o no, la bobería esa, sino porque estás tratando con ese tipo de público, para que lo sepas. Ese es tu público, esa es tu audiencia. Entonces, no puedes hablarle sobre una cosa en una canción y después hacer otra canción que diga todo lo contrario. Sí, porque si bien hemos hablado aquí de que se puede evolucionar, hay una cosa que se llama coherencia en las ideas y coherencia de comportamiento. Entonces podemos ver cómo desarrollamos ese equilibrio entre las dos cosas. No se trata de... Hay una esencia, y esa esencia es la que debe ser, incorruptible, ¿no? No sé, es que... inamovible. Por poner un ejemplo, yo ahora mismo no puedo decir en una canción que, no sé, que las drogas, no consumas drogas, que las drogas son malas, las drogas te destruyen. Sí. Y en la otra canción... alabarlas. Vamos a fumar, vamos a tomar alcohol, vamos a no sé qué. Porque lo que te están viendo son chamacos. Exactamente. Esas sí son cosas que no tienen nada que ver con la diversidad de criterio, de que a lo mejor yo pueda pensar una cosa y atravieso una experiencia y otra. Eso sería el ejemplo totalmente contrario, porque piensas otra cosa, pero otra cosa que no te va a ayudar en tu evolución ni para nada. Sucede, mira qué fenómeno tan raro. Fuiste para atrás. Lo que sucede es que estás convirtiendo a esa gente que está viendo tu mensaje en gente igual a ti, porque un día dijiste eso. Cuando oyen la canción que dices que las drogas son malas, a ellos les parece que las drogas son malas y te la cantan, y a la siguiente también te la cantan. Pero tú te imaginas una persona que a lo mejor salió en el caso de las drogas de una situación, ni siquiera se detienen a pensar en que espérate, primero me dijiste que era malo, ahora me dices que es bueno. Ni siquiera lo piensan, simplemente me gusta la canción en mensajes positivos, chévere. Y me gusta el artista. Me gusta lo otro. La otra me gusta porque a mí me gusta fumar y me gusta alcoholizarme y me gusta todo eso. Entonces no estás
produciendo ni un cambio, no está, no sé. Pero tú te imaginas Es loco. que hay una persona que le ayudó la primera canción que hiciste a salir de una situación, a lo mejor con drogas, en este caso que tú estabas hablando, y de momento se encontró con la otra que decía todo lo contrario. No sé, Yo creo que es un poco raro. Entonces, precisamente por estas cosas decimos que debemos valorar nuestra vida, lo que pensamos, lo que decimos, cultivarnos como seres humanos, familia, hacer lo posible por tener este proceso y este camino evolutivo Porque mira, lo más placentero posible y tener esa capacidad de poder compartir eso con los otros. Pero espérate, porque quiero que entiendan que no es... estamos hablando de que con el tiempo puede cambiar tu opinión sobre las cosas. Eso es lo que estamos hablando. Pero no estamos hablando de que tú Eso es lo que primero yo te pensabas decía. una cosa y al cabo del tiempo pensaste otra. Te estoy hablando de una canción esto y en ese mismo disco otra canción sobre esto. Sí, sí. Entonces tu manera de pensar no cambia de una canción a otra. No terminas de escribir una canción y cambias de tu manera de pensar y escribes otra. No, que diga lo contrario. y espera, tú puedes cambiar de manera Ok, de pensar porque a lo con mejor- algo productivo, pero si estás yendo para atrás... No, pero también puedes cambiar para algo negativo. Lo que hay en la cabeza de Exacto, cada no, quien, pero estamos hablando de lo positivo, lo que ¿no? hay- sí. De que se Pero- trata de que la opinión, claro. de que sea un cambio positivo, Sí, de que sí. tú puedas cambiar de opinión Sí, pero lo que quiero decir de es acuerdo que... a tu cambio de experiencia. Sí, pero pudiera ser negativo. Tu experiencia de vida es tuya y lo que hay en tu Exacto. cabeza Exacto. es asunto tuyo. Claro, también, como mismo puede pasar positivo, Pero una cosa es que tengas experiencia, pase un tiempo que te haga cambiar de opinión, sea cual sea la dirección que tomes. Y otra cosa es que de una canción a otra, ya. En realidad, es lo que yo te decía ahorita. Hay una cosa que es la esencia, que eso es... Claro. Yo creo que eso es incorruptible, inamovible. Y encontrarnos con esa esencia es donde radica la importancia y el proceso de nuestra evolución personal e interna. Y a partir de ahí, de esa esencia, entonces se desarrollará todo. Si nosotros hoy hablamos una cosa y mañana hablamos otra, habría que ver qué es lo que pasó ahí. Por eso es lo que yo decía, que tenemos que tener conciencia y ver esa responsabilidad en el caso de cuando somos figuras públicas, artistas, padres, hijos, con las personas que amamos. Porque si tú estás diciendo eso, ¿dónde quedó esa coherencia? Esa coherencia que parte de ese yo interno, que parte de esa esencia. Hay cosas que no son inamovibles, vean. Claro. Hay cosas Son que tú principios. puedes ir cambiando. Y está bien que uno cambie y uno evolucione. Pero se supone que sea una evolución, no una involución. Claro. Y es una involución lo que tú estás hablando. Hoy tú me dices una cosa, una perspectiva. Bueno, a lo mejor Exacto. después crees que no. Claro, pero Crees es que que lo no, que que, te digo es- que lo que dijiste en un momento que no era positivo, ahora crees que es positivo. Claro. Pero eso es lo que Pero- te digo. Ya pero- eso es en dependencia de la experiencia que haya tenido la persona y lo que haya en su mente y su corazón. Eso ya es un asunto personal de cada quien. Eso ya es un asunto personal Por de eso, cada por quien. eso estamos hablando en este podcast de eso. Para que la persona Pero- por ejemplo, cuando escuche, cuando lo mismo seas receptor que emisor de la opinión, tengas presente que es parcial, que es Claro. relativo, que es cuestionable y que cojas de todo lo que ves, todo lo que escuchas, lo que sea positivo para tu vida. Claro. Y que la base fundamental de todas las opiniones es la experiencia de vida de cada quien. Por ejemplo, vamos a cerrar ya bien con otra frase de Séneca que dice: si os sujetáis a la naturaleza, nunca seréis pobres. Si os sujetáis a la opinión, nunca seréis ricos. Piensen sobre eso. No se trata de rico y de pobre. Esos evidentemente son metáforas. Lo de rico y pobre. Claro. Tú vas a tener un crecimiento espiritual si tú te cultivas, por llamarlo de alguna manera y por resumirlo, ¿no? Resumiendo, si tú te cultivas, si tú te preocupas por tu camino evolutivo, interno, por crecer como ser humano, que eso es lo que te va a quedar. A eso tú viniste. Claro, te vas a tener que tropezar con situaciones materiales y cosas en este plano para las cuales a lo mejor, o a lo mejor no, para las cuales a lo mejor no estabas listo. Para las cuales no estabas listo. Vas a tropezarte con otras para las cuales crees tú que como son positivas estabas listo, pero detrás de lo positivo y de lo negativo siempre hay una enseñanza. Lo de pobre y rico aquí evidentemente es una metáfora. Claro. Cada cual interprételo
según su contexto. ¿Qué tú crees, Bian? Así mismo es. Yo estoy de acuerdo completamente contigo. Así que ya, cerramos el tema. Así es. Familia, piensa con mente positiva. Y actúa positivamente. Síguenos en nuestras redes sociales, @LidaCao, @elvelojardiano, @lamuelapodcast. Y recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube. Activa la campana, comparte el contenido. Recuerda que el sábado nos vemos a las 7 de la noche a través de mi canal de YouTube para la edición número 6 de La Cuarentiña. Y recuerda también que el próximo miércoles estamos estrenando temas en todas las plataformas, así que actívate. Recuerda que puedes oír este podcast en Apple Podcasts, Spotify y también en Anchor.fm. Tenemos el sorteo, es tu oportunidad para participar ahora, que la semana que viene damos el ganador de junio. Nos vamos, familia, tengan un buen fin de semana. Los queremos.